Ustedes con nuestro amigo Alejandro aquí desde la Casa Blanca, aquí la pueden ver. Paquete, ahí está la Casa Blanca. El lado de allá no lo muestra porque está en construcción. Y para poderla ver tocará con drones. Si tenemos drones, nos llevan a la cárcel. Entonces ni modo. Cuéntanos, ¿cómo fue todo el proceso allá en Venezuela de esa complejidad con Chávez? Sí, bueno, Chávez, como dijimos, llega en 1999, se redacta, cambia la constitución que teníamos de 1960. ¿En qué momento la cambió? En el año 1999. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Sale elegido y cuánto tiempo la cambió? Ese fue su oferta. El primer acto. El primer acto que hizo fue firmar, cambiar la constitución. Pero él dijo que no le iba a cambiar. No es eso. No, eso fue su oferta electoral. Porque él habla de una constituyente. Los comunistas precisamente siempre plantean crear una nueva visión de país. Y es borrar todo lo que está en el pasado y volver a construir. Lamentablemente la historia nosotros no podemos borrarla. Buena o mala, pero es parte de nuestra historia, ¿no? Lo que tenemos que es precisamente conocerla bien para no cometer los errores en el presente y corregir en el futuro. En función de eso, después que se cambia la constitución, se calientan las calles, hay un descontento con el tema de Chávez, y en el 2002 el 11 de abril se le hace un golpe de Estado, de los cuales sale del poder durante 48 horas y vuelve otra vez a entrar al poder, que es un tema muy amplio que haremos en otro momento lo vamos a charlar. Es interesante conocer bien la historia, pero desde ese momento empieza la lucha, de los cuales yo empiezo a motivar a un grupo de compatriotas venezolanos y la importancia de las circunstancias que estábamos viviendo, hacia dónde teníamos que trabajar. La Constitución de Venezuela del año de la 1999 da el beneficio de lo que es revocar el cargo a mitad de periodo. Es una herramienta jurídica bien interesante. En función de eso, intentamos un grupo de venezolanos de ver cómo nosotros podíamos convocar un referendo revocatorio. Lamentablemente no teníamos la maquinaria. Contábamos con los partidos de la oposición, que son los que realmente inclusive generaron que esta criatura, este monstruo, parte de la culpabilidad de estos monstruos que nacen precisamente porque se crean los caldos de cultivo de esos partidos políticos que no generaron la respuesta en su momento dado y crearon esa diferencia, como te dije en el momento anterior. Desde ese momento nosotros formamos esta organización, inscribimos el Movimiento Sentir Nacional para participar electoralmente en Venezuela, pero precisamente este sistema lo que empieza es a cortar todas las oportunidades de participación política, plural, democrática. Precisamente no le conviene que tengan otra forma de disentir. Claro. En función de eso, inclusive nosotros participamos en el año 2005, cuando la oposición en pleno se retira, argumentando de que las elecciones eran fraudulentas en Venezuela y ellos no iban a participar. Nosotros decidimos participar en el 2015 con una única intención de ver realmente cómo se manejaba este sistema. Bueno, en ese momento nosotros inclusive sacamos, gracias a una información que nos invitaron, inclusive lo que era la Súmate, era una organización que se encargaba de todo que es la parte electoral, y nosotros sacamos 3 diputados con el Movimiento Sentir Nacional. Pero lamentablemente el mismo sistema, en ese momento ellos crearon, que lo llamaban las morochas, que eran 2 tarjetas, entre las 2 tarjetas sumaban y por supuesto los partidos minoritarios quedaban completamente apartados y anulados. Oído lo que están diciendo, mire, básicamente salen elegidas 2 personas, pero básicamente esa es la morocha que dice el de los 2, el que sacó más, se toma lo del otro. Se toma del otro. Una especie de voto electoral como el de Estados Unidos. Correctamente. Pero es para generar una especie de fraude disimuladamente. Un fraude legal. Un fraude legal. Ok. Fraude constitucional. Constitucional, correctamente. Porque si algo que tiene los comunistas, que ellos se meten dentro de un marco jurídico constitucional, ¿okay? Y por supuesto se van manejando para tener también la figura a nivel internacional de que se juega la democracia dentro del país. En el 2006 vienen las elecciones y ahora la oposición, que había dicho que no era un sistema confiable, resulta que participa en unas elecciones presidenciales. Es cuando yo realmente digo, perdóname, pero aquí huele mal, aquí huele a quemado. O sea, no puede ser que tú digas hace un año que el sistema es fraudulento y vas a competir con un sistema que es el mismo sistema electoral. En función de eso, esta oposición, que participó Manuel Rosales como emblemático
de todo el conjunto de la coalición que tenía la oposición en ese momento, dije, bueno, esto es parte de toda esta dinámica comunista que van creando todas estas condiciones. Yo participé, por supuesto, como independiente. Discúlpame si entendí bien, o sea, Ajá. ellos montaron su propia oposición. Eso es correctamente. Y ya hoy en día ya sabemos que esa es la propia oposición, que eso es lo que hay que cuidar en Colombia, ¿no? Okay. Lo que puede llegar este sistema a hacer para ellos mantenerse en el poder, cuesta lo que cuesta. En función de eso yo me lancé como candidato, aparte de mostrar el liderazgo, por supuesto, no tenía maquinaria, no teníamos recursos económicos, pero sí era sobre todo para nosotros conocer cómo se maneja el sistema electoral en Venezuela. Esa fue tener nuestros auditores, y ya nosotros, que eso es otro tema que tenemos bien interesante para hablar, cómo se manejan los sistemas fraudulentos en los países, nosotros, en los países latinoamericanos. Ok, perdóname ahí. Entonces, miren, para hacer un resumen de todo eso, les cuento todo esto, Alejandro, para que sepan cuando ustedes quieran elegir a Petro lo que va a pasar. Entonces, es como una antítesis de la que, mire, para que no les pase a ustedes esto, van a montar toda esta cantidad de sistemas legales, constitucionales, entre comillas. Eso es lo que va a pasar. Disculpen que nos vean haciendo esto, pero acá hay un montón de mosquitos bravísimos. Nos están atacando, parecen mosquitos petristas. Okay. Ahora, espérate, te corto ahí porque quiero que me hables un poco más ahora de las tácticas que utilizaron para llegar al poder. O sea, en Colombia, ¿qué están haciendo? En Colombia van, golpean de casa en casa y le dicen, mire, que soy del catastro, que soy del narcótico, que soy acá. Quiero saber quién es el dueño de esta casa, que usted no es el dueño. Ah, mire, como usted no es el dueño, usted va a llegar a ser el dueño. No sino que vote por Petro y a usted le vamos a dar el título de la casa, el título de la empresa, o sea, dice que no es una expropiación, pero finalmente ya sabemos que es una expropiación. ¿Cómo fue en Venezuela eso? Bueno, facilito precisamente ofertas engañosas. Okay. Lamentablemente el sistema comunista se plantea precisamente bajo dos tesis. Uno, la destrucción del contrincante o de la idea de los contrincantes. No tienes realmente ofertas que ofrecer. En función de eso lo que haces es destruir imagen de otro. Es una forma de llegar. O sea, atacar la imagen. Atacar la imagen. Eso es lo que hacemos, lo que pasa que la vida cotidiana, pues. Hay una persona que te hace amigo del otro y empieza la intriga, empieza el chisme, empieza la manera de destruirte para hacerse amigo de los demás. Okay. Busca la manera de desplazar. Otra cuestión es repartir lo que no es tuyo. Si realmente tú quieres llegar al poder, tú tienes que generar más riqueza. Tú no puedes repartir la riqueza que existe. Okay, tú claro. tienes que generar una nueva riqueza. Tú tienes que darle una oportunidad. Okay. Sabemos que existe realmente una descomposición social muy fuerte, pero realmente tú lo que tienes que generar riqueza, tú no puedes repartir esa misma riqueza. Y eso es lo que hace el sistema como Petro, el sistema como hizo Chávez, como hace todos Boris en Chile, y así sucesivamente Evo Morales en Bolivia, y así en Nicaragua Ortega, sucesivamente. En función de eso, ellos desarrollan a través de sus propias, para hacer sus bases políticas, desarrollan lo que llaman los consejos comunales, una figura jurídica para poder nombrar un equipo en cada comunidad, una comunidad que representa 200, 300, 400 habitantes, donde supuestamente la oferta es organízate, prepárame un proyecto que el Estado te va a financiar directamente. No tenemos que darle a la oligarquía, no tenemos que darle a la gente dinero para que te construya, sino yo te voy a bajar los fondos directamente. Bueno, eso fue falso. Yo se los puedo hablar con propiedad. Yo organicé 689 consejos comunales. Yo recorrí 16 estados de mi país. Yo me iba desde mi casa, que mis hijos, uno de los míos, mi hijo estaba recién nacido, y yo me iba 2-3 meses a formar todos esos consejos comunales. Y desarrollamos casi 5.000 proyectos y lo metimos en lo que llaman... ¿En cuánto tiempo? Eso fue un lapso de 8 meses, 10 meses. En 8 meses, 600... Casi 5.000 proyectos. No, 689 consejos 689, básicamente 700 consejos comunales. Ajá. Desarrollan 5.000 propuestas de desarrollo, microempresas, lo que como quieran llamarlo. ¿Y qué pasó? Esa era la oferta. Vota por mí, que yo te voy a dar el dinero para que tú desarrolles los beneficios a tus comunidades, el tema del emprendimiento, las amas de casa, las costureras, las que preparan comida. Oigo la caja, básicamente 680 comunidades, 5.000 proyectos para que
haya microempresa. ¿Y al final qué pasó? Nada, cero, ninguno. ¿Cómo así? No aprobaron ninguno. Es ¿Por más, qué no? bueno, porque precisamente esa es la oferta engañosa. Eso es lo que yo te ofrezco para que precisamente tú te des cuenta. Pero como yo en ese momento necesitaba decir en las comunidades, yo no le podía decir que te están engañando. O sea, porque no me iban a entender, porque lamentablemente había un lavado de cerebro. O sea, Ok. yo tan sencillamente lo que hice es a vivir con ellos, convivir con ellos, comía en su propia casa, vivía, dormía Desarrollar con el eso, proyecto, desarrollamos el convivir, proyecto todo. para que ellos se dieran cuenta Que todo era falso. de que todo eso era falso. Entonces ellos al año, a los 6 meses, entonces ellos ya me decían, oye doctor Alejandro, como que nos están engañando. Entonces ellos mismos se dieron Todavía cuenta. no creían. Todavía no creían. Y todavía todo esto fue un proceso, porque lamentablemente tenía una oposición que utilizó ciertas tesis para llegar al poder que lamentablemente hacían volver a enamorar al tema de Chávez. Volvían a engancharse. Todavía tienen la esperanza, porque mi hermano, cuando hay gente que realmente tiene necesidades, cuando hay unas personas que, por eso es que a mí me da risa que había gente en la oposición que me decía, pero yo no sé cómo pueden querer a Chávez. Ajá, y yo, ¿por qué? Porque no tienen agua, no tienen luz, no tienen comida, comen mal, el piso de la casa es de tierra. Yo, mi hermano, es que nunca lo han tenido. Nunca han tenido agua, y cuando tienen por primera vez alguien que le dice, te voy a poner el agua, entonces mi hermano, yo por eso mato. Claro. Al fin voy a ser un ser humano. Así voy a ser un ser humano. Entonces, bajo esa necesidad es que esta gente manipula para quedarse en el poder. Bueno, ya para que yo les voy a contar qué ha pasado con todo esto, con todo ¿Qué un pasó? aparato productivo. Que te interrumpo ahí con el pasó. Importantísimo. ¿Qué pasó con las personas a las que les dieron sus casas? Ok, bien importante. Expropiaron a unos y ¡pum! Tome usted. Por supuesto. Alejandro, tome su casa. No, primero los mecanismos que se utilizaron. Nosotros teniendo personas realmente con profesión y con capacidad para poder hacer, porque nosotros hemos diseñado, es más, inclusive diseñamos el espacio donde iba a aterrizar el Apolo 11, ¿no? Wow. Un venezolano. Entonces tuvimos que aliarnos con los iraníes, tuvimos que contratar a los rusos, a los chinos para que nos vinieran a construir casas, apartamentos, ¿no? Oh, o sea, esas casas no las construyeron ustedes, sino No, los le chinos. generaron trabajo a los chinos, a sí, los rusos y a los iraníes. Claro, mucho dinero para afuera, porque había que exportar Claro. este mensaje del socialismo del siglo XXI. O sea, una compañía como la tuya acá no va a tener trabajo No, en Colombia. no, por supuesto. Porque por tiene supuesto, que ser iraní, por supuesto. china o rusa. Sí, y lo más increíble es que yo llegando a Estados Unidos, yo tenía una empresa sin tener los papeles. Y no es eso, sino que a través del beneficio del COVID fui beneficiario a un crédito de $250,000 que me dio el gobierno de los Estados Unidos, sin conocerme, sino sencillamente llené una aplicación y la metí. Entonces cuando tú ves que funciona un sistema. Claro. Ahora, en función de eso, quiero volver al tema de Venezuela, de que el tema de las casas, cuando se empiezan a entregar todas estas viviendas, muy bonito, hicieron grandes actos y entregaron, y mucha gente satisfecha por eso. Pero ¿qué ha pasado desde el 2002, 2003, 2004 que se 20 entregaron años esas después, ¿qué ha casas? pasado? Que nadie tiene título de las casas. ¡Ojo! ¿Cómo así? Nadie tiene título de una casa O sea, tú tienes una casa que no es tuya. que no es tuya. Exacto, que cada vez que yo vaya a votar, cada vez que ellos necesiten una elección de voto, te muestran precisamente ese título, te dice, ¿quieres perder la casa o la quieres tener? Ok, o sea, toma tu casa, vive en ella, no pagues nada, manténla, pero la casa nunca va a ser tuya siempre y cuando, o con la promesa que algún día va a ser tuya, Algún día. siempre y cuando votes por mí. Por supuesto, la manipulación. Oiga, ¿usted está dispuesto a votar por Petro hasta la eternidad y por la hija de Petro y por la esposa para que algún día por allá su bisnieto tenga el título de la casa? Porque esa es la oferta. No es eso, entonces ¿dónde está generando esa riqueza? ¿Dónde le está generando trabajo? ¿Dónde le está dando producción? ¿Dónde le está generando ese deseo de crecimiento de que es mi casa y eso lo puede heredar mi hijo, mi hija? Lo normal. O sea, nunca es una propiedad Lo normal, tuya. Nunca es propiedad tuya. Entonces, lo delicado que es el tema del comunismo, ¿no? El tema de este grupo realmente hasta delincuente, porque es una banda bien organizada, ¿no? Con una metodología de trabajo donde te crea el clima, te crea la confusión, te crea el alboroto, Una ilusión. inclusive te crea el terror para que tú digas, no, déjame estar con él. Eso es como el malandro del barrio, igualito.
te crea el terror en el barrio, no pases por ahí, entonces tú cada vez que pasa el malandro tienes que saludarlo y tienes que pedirle una venia al malandro del barrio, ¿no? En función de eso, cuando pasa todo esto, que yo entiendo que la lucha no podía ser política en Venezuela, es cuando formo esta fundación y empiezo a hacer todos estos trabajos sociales. Hoy por hoy, yo cuento con casi 4.500 contactos, 4.500 líderes sociales, que eso es los que amaban en un momento dado y creyeron en este proyecto de ese enamoramiento de Chávez, ¿no? Y hoy por hoy todos esos mensajes, lástima que no existe la oportunidad, pero más adelante yo te voy a poner varios mensajes donde ellos realmente saben la crisis donde nos ha llevado, donde nos ha separado la familia. Y ojo, no es que emigró el profesional o emigró el que tenía condiciones, porque yo no salí porque yo quise de Venezuela, a mí me sacaron de Venezuela. La crisis me sacó de Venezuela. Claro. La situación, el problema me sacó de Venezuela. La ventaja tuya como es ha que sacado 6 visa, millones. Oportunidad que tenía visa y llegué en avión. Dinero para llegar acá. El dinero básico, ojo, porque me vine con una mano adelante y otra atrás. Pero los que no lo tienen son los que andan caminando por toda Colombia. Por toda Colombia. Por Perú y por Chile. Y aparte de eso, los que están entrando por México aquí en los Estados Unidos. Entonces, como verán, ese es el panorama que nos espera a Colombia entera si elegimos mal. Yo ya voté. Yo obviamente voté por el ingeniero y voté por el viejo. Pero si insisten en esas... ¿Usted sabía lo de los petrovideos? No escuchaste. No lo escuché. La semana pasada sacaron los videos de la campaña, de cómo estaban preparando la campaña, y son un escándalo que en aquella época supiste de Samper con los videos de narcotráfico. Estos son peores. Y todavía viendo esos videos la gente insiste en que no pasa nada. Y bueno, ahorita te voy a comentar sobre un asesinato que hubo esta semana. Seguro. Aquí los dejamos, vamos a ir a otra sección. Quiero cerrar antes. Claro. Quiero, de verdadmente, yo estoy convencido de la sensatez del colombiano. Yo nací por una madre, una mujer colombiana, y sé lo que le costó ella criar a 10 hijos y formarlos con valores profesionales. Y yo al colombiano sé que es una persona sensata, y es una persona que en el momento del 19 del colombiano que está allá, el C19, su conciencia le va a dar el triunfo al que realmente no le va a perjudicar. Gracias. Ya lo saben, no robar, no mentir, no traicionar y 0, 0, 0 impunidad. Por el viejo. Yo le creo al viejo. Yo le creo al viejo. Yo también le creo al viejo. Rodolfo Presidente.